Geopolítica, por Matilde Pettengill. Esta presentación está basada en el webinar Geopolítica Profunda del ex agente del KGB, el soviético Daniel Stulin, y su invitado, el escritor español César Vidal, del 20 de mayo del 2021, en el cual participé. Se proporciona información complementaria mencionada en dicho webinar. La siguiente cita es de Daniel Stulin. Cito: observando cómo el modelo económico actual se ha agotado y llegado a su fin, las élites existentes en el mundo tienden a resolver los problemas emergentes de la forma en que los han resuelto muchas veces en la historia de la humanidad: la guerra y el caos. Termina cita. Temas principales: colapso sistémico, gigantes digitales, economía e ideologías en Rusia, China, Europa y América Latina, estrategias para dominar a las sociedades, el rearme, las nuevas y terribles armas. Gigantes tecnológicos. La Big Tech en Estados Unidos tiene gran poder. En Estados Unidos existe una legislación antimonopolios desde la Ley Sherman de 1890 y la Ley Clayton de 1914. Grupos tecnológicos se han acercado a un monopolio. Google y Facebook, por ejemplo, no se fragmentaron. Dentro de ese monopolio se crea censura. Proyecto Global Occidental, Estado Profundo. En 1913 se promulga la Ley de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se establece el sistema bancario y se le autoriza a emitir billetes, los dólares, como moneda legal. En 1944, acuerdos de Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos, vigentes hasta principios de la década de 1970. Se establecieron políticas económicas mundiales. Estados Unidos convierte el dólar en la moneda de intercambio universal. Su hegemonía, más que su sexta flota, hace crecer su deuda para que la pague el mundo. 1971. Nixon Shock. Cancelación de los acuerdos de Bretton Woods con la derogación del patrón oro. Se suspende el cambio de oro por dólares. Por lo tanto, el dólar es un papelito que ya no está respaldado por el oro. 1974. Los banqueros financistas se hicieron con el poder en Estados Unidos. Después del escándalo de Watergate, que salió de las profundidades en este estado profundo que se conoce. 1981-1989. Era Reaganomics en Estados Unidos. Estimulación crediticia. Se desmorona el sistema. La clase media crece con la imagen del futuro que ha comprado: casita, jardincito y cochecito. Ahora están desmantelando la clase media porque los banqueros ya no la necesitan. Desde el 2008, la máquina que imprime dinero ya no funciona. El dinero no decide todo. Los planes de Schwab, Gates, Soros tampoco funcionan. Los financistas ya no tienen control del gobierno. Los gigantes digitales, con la nueva herramienta, tienen su capital sin necesidad de la emisión de billetes ni de los banqueros financistas. Control naval del mundo de Estados Unidos. El mapa del 2009 muestra áreas de responsabilidad naval de Estados Unidos. Sexta Flota de Estados Unidos. Se creó en 1950.
Su cuartel general está en Nápoles, Italia. Su área de influencia cubre la mitad del Océano Atlántico, el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo. Modelo económico mundial. Entre 1944 y 1991 existían dos modelos económicos, soviético socialista y occidental capitalista. A partir de 1991, estos dos modelos se convirtieron en un solo modelo planetario, liberal, bancario, financista. Club de Roma. Es una organización no gubernamental. Se fundó en Roma en 1968. David Rockefeller fue uno de sus fundadores. La sede está en Suiza desde el 2008. Establece la necesidad de una autoridad supranacional por encima de los gobiernos nacionales y la intervención si se requiere. Algunos asuntos que tratan: contaminación del medio ambiente, crisis de las instituciones, enajenación de la juventud, crecimiento de la población sin control, agotamiento de recursos naturales. Informes. En 1972, los límites del crecimiento. En 1992, más allá de los límites del crecimiento. En el 2004, los límites del crecimiento 30 años después. Comisión Trilateral. Es una organización no gubernamental, fundada en 1973 por David Rockefeller, con el asesoramiento de Brzezinski. La comisión incluye economistas y gente de negocios de las tres zonas de economía capitalista: Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Desmantelamiento del capitalismo y de las estructuras económicas, políticas, legales, sociales y culturales. Años 60. En las reuniones del club o foro Bilderberg ya se hablaba de dicho desmantelamiento. En el 2012, Schwab, organizador del Foro de Davos, Foro Económico Mundial, dijo que el capitalismo no se corresponde con el mundo actual. El Club de Roma y la Comisión Trilateral son ejemplos de organizaciones que tratan de acaparar asuntos mundiales. El objetivo de vigilancia de esas organizaciones mundiales sobre naciones independientes se puede relacionar con el concepto de vigilancia de un gran hermano internacional, de la novela de ficción distópica 1984, de George Orwell, publicada en 1949. La organización autodenominada Our Guardians, nuestros guardianes, surgió recientemente. Los líderes se llaman guardianes del capitalismo inclusivo. En la foto se ve, al centro, el Papa Francisco, a su izquierda, el cardenal Peter Turkson, a su derecha, Lady de Rothschild. Otros en la foto de la Big Pharma, Big Bank y Big Tech. Perspectiva geopolítica de las guerras mundiales del siglo XX. Primera Guerra Mundial. Fue una guerra de imperios, credos y de culturas. Fin de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. Victoria del catolicismo sobre el islamismo. Victoria del liberalismo. Cosmopolitismo. Segunda Guerra Mundial. Derrota del nacional-socialismo. Victoria de estados de democracia liberal e ideología comunista. Tercera Guerra Mundial. Guerra Fría. Guerra global de significados en lo político, económico, social e ideológico. Victoria del capitalismo occidental. Colapso de la Unión Soviética y su sistema social. Resultados. Victoria del protestantismo y la ética del trabajo sobre el catolicismo.
victoria de la ética del cosmopolitismo sobre la ética de la identidad nacional, victoria de la ética de consumo sobre la cultura nacional del Estado-nación. China, teniendo una dictadura del Partido Comunista, su producción es capitalista. En The Economist del 5 de junio del 2021 se publicó un artículo que indica que ahora América y China dominan los negocios globales. Esta es una llamada de atención para otros países. Tal parece que Europa está muerta en vida. Nótense en la imagen las banderas de la Unión Europea aplastadas por las ruedas de Estados Unidos y de China. ¿Qué futuro le espera a Europa Occidental de la Unión Europea? La otrora Europa va a desaparecer en una generación. Los europeos autóctonos van a desaparecer. Ya en los años 70 se planificaba la llegada masiva de musulmanes. Se recomendaba incluir en los currículum universitarios el papel positivo del Islam en la historia de Europa y programas en árabe. Los estados del bienestar, como Noruega, Suecia y Dinamarca, no sostendrán la invasión. Hay gran inseguridad en las calles y los europeos no consiguen vender sus viviendas si tienen un vecindario con musulmanes. Holanda tendrá una minoría de holandeses viviendo en Holanda. Varios alcaldes de Holanda son musulmanes. Por ejemplo, Ahmed Marcouch de Arnhem y Ahmed Aboutaleb de Rotterdam. Hay políticos como Achraf Wali. Hay holandeses que se convierten al islamismo, como Marianne Wortoren. El primer ministro, Mark Rutte, y la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, son partidarios de la libertad de expresión. Aboutaleb dijo a musulmanes que rechazan la libertad de expresión: si no te gusta la libertad, haz la maleta y vete. El político neerlandés Geert Wilders les dijo: si no les gusta, váyanse, pero estos niños nacieron aquí, ¿a dónde van a ir? El vecindario de Schilderswijk, en La Haya, con 90% de inmigrantes, es problemático para los medios de comunicación. En Europa es posible que algunos países desaparezcan del mapa, convirtiéndose en Nueva África, Nuevo Califato, etc. África empiezan los Pirineos. Es una expresión despectiva usada en contra de la península ibérica. Dicha expresión se adjudica a varios escritores franceses, tales como Albert Camus, Alejandro Dumas y Stendhal. Pigs. Pigs es cerdos en inglés. Es un acrónimo usado en economía, originado en los años 1990 con la crisis económica. Se refiere peyorativamente a los países del sur de Europa, cuyas iniciales forman el término pigs: Portugal, Italia, Grecia y España. Son países muy endeudados y que ocasionan problemas. El término fue muy utilizado por los británicos cuando estaban en la Unión Europea. Los PIG, entidades periféricas, son Zombilandia. ¿A dónde va la humanidad? Quo vadis? La humanidad ahora va a un sistema feudal. Las clases medias van hacia un proceso que Marx llamaba proletarización. Las grandes masas pobres no van a mejorar. Estarán tranquilas con pan y circo, como en la antigua Roma,
logrando una neopax romana. Una pequeña élite controlará el mundo para sobrevivir. El concepto de soberanía nacional, legado de la paz de Westfalia, caducará. El 80% de la ideología del mundo occidental, tanto la educación, media, música, películas, las seguirán manejando las transnacionales. Huxley publicó su novela distópica Un mundo feliz en 1932. A imagen y semejanza de la novela de Huxley, El Gran Reseteo del Foro Económico Mundial en el 2020 dijo: ¿a dónde va el plan? No poseeremos nada y seremos felices. Huxley vaticinó que el mundo va a una dictadura. Huxley tuvo vinculaciones con el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Por lo tanto, sus escritos no son solo inspiración literaria. Huxley dijo que la dictadura mundial va a terminar por no necesitar ni campos de concentración, ni alambradas, ni casamata con ametralladoras, porque la gente va a pensar que esa dictadura es buena y no va a salir del campo de concentración. Ejemplo, en caso de pandemia, la población acepta arresto domiciliario sin fecha de caducidad. La imagen muestra una casamata en Corbereksand, Países Bajos. Se usó hasta mayo de 1940 para detener el avance alemán. Caída de Estados Unidos como castigo a su arrogancia de querer jugar a ser Dios. Ibris, ubris, concepto griego de arrogancia y consiguiente castigo de los dioses. Quien quiere destruir a los dioses primero se vuelve loco. Actualidad. Según el historiador británico Toynbee, en su obra Estudio de la Historia, utiliza el concepto de ibris, arrogancia, para explicar una posible causa del colapso de las civilizaciones. A la ibris humana le sigue el castigo o venganza como justicia. La ibris en la actualidad se manifiesta por el enloquecimiento que de pronto experimentan las personas, los gobernantes y las naciones, que suele ser previo a la caída. Unión Soviética, su caída y saqueo de Rusia por Estados Unidos y Gran Bretaña. Con el inicio de la Guerra Fría en 1947, Estados Unidos instaura una política exterior promulgando ese año la doctrina Truman para luchar contra el comunismo e influencia soviética en Europa Occidental y ayudar económicamente a países como Grecia y Turquía para que no caigan en el comunismo en la región. Por eso Estados Unidos instaló bases militares en esos países e impondría esa doctrina en países latinoamericanos. La creación de la OTAN en 1949 es un invento británico para mantener política imperial y no permitir que Rusia ingrese en la OTAN. El enfrentamiento entre Gran Bretaña y Rusia viene desde la época imperial, Imperio Británico versus Imperio Ruso. Esa rivalidad se llamaba el Gran Juego. Ambos imperios se disputaban el control de Asia Central y el Cáucaso en el siglo XIX. La expresión el Gran Juego la hizo popular el escritor británico Kipling en su novela Kim en 1901. Brzezinski escribió en 1986 Plan de Juego, Geoestrategia Estados Unidos-Rusia, planteando que el conflicto por el poder de Eurasia entre ambas potencias era un juego sin fin, y en 1998 escribió El Gran Tablero Mundial, la supremacía de Estados Unidos,
en donde el gran tablero es Eurasia, por lo cual Estados Unidos defenderá su hegemonía para tener el poder económico. ¿Volverá la URSS como URSS II? Hay herencia de la gente que se formó en la época de la Unión Soviética. Se ha mantenido la idea de patria sin diferencias de ideologías. Se aceptan a los héroes en bloque. Ejemplo, César Vidal comentó que, estando en una librería de Moscú, compró un libro para niños de 8 a 12 años. Contenía batallas de la historia de Rusia. En la portada aparecían 4 soldados de distintas épocas: de Nevsky, del emperador Pedro I, del emperador Alejandro I y del Ejército Rojo. Los 4 soldados aparecían hombro con hombro. Son héroes que defendieron a Rusia, independientemente de cómo fueron los gobernantes. La fuerza principal de Rusia en la actualidad es el ejército. ¿Qué necesita Rusia? Seguridad jurídica como base del desarrollo económico, convertirse en una economía autosuficiente, reindustrializarse, ya que al caer la URSS en 1991 se desmontó lo que había. Desarrollar la tecnología, una síntesis de las teorías marxistas y de la ortodoxia que forma parte de la educación espiritual y moral. ¿Qué va a pasar en Hispanoamérica? Se verá un neocolonialismo. Se utilizará el mercantilismo, la globalización empresarial y el imperialismo cultural para influir en los países de Hispanoamérica. La apropiación de tierras por empresas transnacionales les dará el derecho de controlar la alimentación de los pueblos subordinados. Lección histórica de Hambruna. Holodomor o genocidio ucraniano. Hambruna de 1932-1933 en Ucrania y otros territorios de la URSS. Las cosechas de esas tierras fértiles iban al gobierno central. Mucha gente que cosechaba moría por inanición. Stulin asevera que estamos en momentos en donde, cito, o la gente gana y consigue restaurar el tipo de gobierno que necesitamos a nivel mundial, o el pueblo morirá de hambre, matará por comida, por refugio y por desesperación. La estructura de la sociedad será destruida y, por tanto, o ganamos esta lucha contra este mal o no habrá nada por lo que luchar. Termina cita. Fin.